Buenos días chicos, bueno, entonces la clase para esta semana hace referencia a las propiedades específicas. Cuando yo hablo de una propiedad específica, las propiedades específicas, como su nombre lo indica, hace referencia a aquellas características que solo le pertenecen a algún tipo de materia. Por ejemplo, si yo digo que algún compañero, que mi vecino tiene 3 lunares en la frente, es decir, que esa característica es solo para él, ¿listo? Solo la tiene él y no la tienen los demás. Entonces, teniendo en cuenta también esto, encontramos algo referente a las propiedades organolépticas. Listo, entonces, estas son las que nos permiten diferenciar por lo menos características como el color, la textura, la forma. ¿Listo? Entonces, organolépticas hace referencia a esto que está aquí, color, textura y forma. Entonces, otras propiedades específicas de la materia en las que podemos encontrar o que encontramos es la densidad. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir la densidad? La densidad simplemente es la cantidad de masa contenida en un volumen. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las unidades en las que se puede expresar estas cantidades? La masa se puede expresar en gramos y el volumen en mililitros. ¿Listo? O también se puede expresar en kilogramos sobre litros. Entonces, estas son las unidades en las que se expresa la densidad. Si nosotros tenemos un ejemplo, por lo menos un ejemplo, hallar la densidad de, digamos, un ejemplo, no sé, el agua, que tiene una masa de, ejemplo, este es un ejemplo, de 3 gramos y que tiene un volumen de, digamos, 2 mililitros. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es dividir 3 entre 2 y esto nos va a dar un valor, de 1.5 ¿qué? Gramos sobre mililitros. Y así es como yo puedo hallar la densidad de un líquido. Entonces recordemos que es la masa dividido sobre el volumen de nuestra sustancia. Otra propiedad que nosotros podemos encontrar hace referencia a la solubilidad. ¿Qué quiere decir la solubilidad? Simplemente es la capacidad que tiene una sustancia para disolver otra a una determinada temperatura. El ejemplo más común es el que nosotros encontramos, por ejemplo. Tenemos aquí un vaso y tenemos acá una sustancia. Digamos que esta sustancia es agua. ¿Listo? Que es el solvente universal. Y digamos que nosotros aquí vamos a echar cierta cantidad de sal o azúcar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta sal va a caer acá, ¿cierto? Se va a mezclar con el agua. Cuando yo revuelvo bien, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta sal se va a disolver en el agua, es decir, que va a desaparecer. Entonces, teniendo en cuenta esto, también necesitamos definir algo o una característica para este caso de solubilidad que tiene que ver con lo siguiente. A lo que yo tengo de menor cantidad se va a llamar soluto y a lo que yo tengo en mayor cantidad se va a llamar solvente. Esto tiene que tener en cuenta que es sobre todo en sustancias líquidas. ¿Listo? Los solventes en su mayoría son solventes de tipo líquido. Entonces tenemos solvente y soluto. Soluto
cuando es en menor cantidad y solvente cuando está en mayor cantidad. Listo, ese sería lo referente a la solubilidad. No se les olvide la capacidad que tiene una sustancia para disolver a otra. Entonces aquí es la capacidad que tiene el agua para disolver la sal o el azúcar. Y nuestra última propiedad específica encontramos la dilatación. Entonces, la dilatación simplemente es el aumento de volumen, del volumen de un cuerpo mediados por la temperatura. ¿Listo? Entonces, tenemos el ejemplo de un termómetro. Entonces, acuérdense que los termómetros tienen un canal de mercurio. Aquí por dentro, lo que estoy pintando de azul, esto es mercurio. ¿Listo? Aquí tienen las unidades de medida de la temperatura. Esto es lo que nos ponen cuando nosotros tenemos de pronto fiebre. Ahorita hay unos digitales, pero anteriormente se utilizaban estos a base de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mercurio está aquí y si yo aumento la temperatura, este mercurio se va a expandir y va a empezar a aumentar su tamaño, es decir, va a empezar a subir. Y ahí es donde nos va a empezar a marcar la cantidad de temperatura que yo tengo, dependiendo cuánto haya aumentado su tamaño o su volumen. Ese es el proceso de dilatación. Listo, chicos, entonces pues no siendo más, nos vemos la próxima clase.